Hola, hoy nos sumergimos en unas ideas que, la verdad, cambiaron bastante cómo vemos la ciencia. Son de Karl Popper, de su libro La lógica de la investigación científica. Y la pregunta es de fondo, ¿eh? ¿Qué hace que una teoría sea científica de verdad y no? Bueno, otra cosa. ¿Basta con que explique mucho o con encontrar pruebas a favor? Popper lanzó una idea que sonó muy radical. La clave no es verificar, sino la falsabilidad. Suena un poco abstracto, ¿verdad? Pues hoy vamos a intentar desentrañar qué es eso, por qué es tan importante para él y qué pegas le pusieron. Nos basamos en unos extractos del capítulo 4, que se llama, mira tú, la falsabilidad. Vale, pues vamos al lío. Si no va de verificar qué es exactamente eso de la falsabilidad. Pues, a ver, Popper lo que buscaba era como una línea clara, ¿no? Un criterio para separar la ciencia empírica de la metafísica o de la pseudociencia o incluso de la lógica pura. Antes que él, muchos, sobre todo los positivistas lógicos, creían que la clave era la verificación. O sea, una teoría es científica si podemos encontrar observaciones que la confirmen, que la apoyen. Pero Popper le dio la vuelta completamente. ¿Le dio la vuelta? ¿Cómo? Pues con esto de la falsabilidad. Dice que una teoría científica no es la que podemos confirmar sin más, sino la que podemos intentar refutar. Tiene que poder chocar con la realidad, ¿sabes? Ser vulnerable. Para que un sistema de enunciados sea científico, tiene que existir la posibilidad lógica de encontrar al menos un enunciado básico. Espera, ¿enunciado básico? ¿Qué es eso? Ah, sí. Un enunciado básico es una afirmación muy concreta sobre un hecho observable, en un sitio y momento específicos. Algo como, este cuervo concreto, aquí y ahora, no es negro. Pues eso, tiene que existir la posibilidad de un enunciado básico, que si fuera verdad, demostraría que la teoría general, como todos los cuervos son negros, es falsa. Ostras. O sea que la clave no es tanto coleccionar síes, sino que la teoría se atreva a decir no a ciertas cosas que podrían pasar. Es como si una teoría fuerte fuera la que más se arriesga, la que hace predicciones específicas que podrían salir mal. Justo. En vez de buscar confirmaciones, que Popper sospechaba que a veces es demasiado fácil si uno no es muy crítico. Exacto. El tema es diseñar pruebas duras, buscarle las cosquillas a la teoría. Aguanta el tipo cuando intentamos tumbarla. Esa es la idea central, sí. Una teoría que lo permite todo, que es compatible con cualquier cosa que pase, pues en realidad no nos dice nada útil sobre el mundo. Entendido. Pero claro, una idea así tan rompedora seguro que tuvo oposición. Popper habla bastante de una objeción importante, la del convencionalismo. Menciona gente como Poincaré, Duhem. ¿Qué decían ellos? Pues los convencionalistas tenían una visión muy distinta de las leyes científicas. Para ellos no eran tanto un espejo fiel de la realidad, sino más bien construcciones nuestras. Construcciones. Sí, como definiciones o reglas o convenciones, de ahí el nombre, que elegimos porque son útiles o simples o elegantes para organizar lo que observamos. Imagina que son más como herramientas que diseñamos que como descubrimientos de algo que ya estaba ahí. Vale. Y claro, desde ese punto de vista decían que, en el fondo, una teoría científica nunca puede ser refutada de forma definitiva por una observación. Nunca. ¿Por qué? Argumentaban que siempre podemos encontrar la manera de salvar la teoría si aparece un dato que no cuadra. Siempre. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, introduciendo lo que llamaban hipótesis auxiliares ad hoc. Ad hoc. Sí, o sea, supuestos o explicaciones que añades específicamente para tapar ese agujero, para resolver esa discrepancia concreta. Otra opción es, retocar un poco las definiciones de los términos clave de la teoría. Y ya como último recurso, pues siempre puedes decidir que la observación que molesta no es fiable, que hubo un error al medir, que las condiciones no eran las adecuadas. Espera un momento. A ver si entiendo. Si siempre puedes ajustar la teoría o decir que la prueba no vale, entonces ninguna teoría se podría falsar nunca en la práctica. Pero eso es un torpedo directo a la idea de Popper. Exacto. Si la ciencia puede ser como un edificio que siempre podemos remendar con estos apaños, ¿cómo va a funcionar la falsabilidad para que progresemos? Suena casi a que puedes cambiar las reglas del juego para no perder nunca. Menudo lío, ¿no? Ese es, precisamente, el desafío convencionalista. Y desde un punto de vista puramente lógico. Pues tienen razón. Siempre es lógicamente posible proteger una teoría de la refutación usando esas estrategias. No hay una contradicción formal en hacerlo. Vaya. Entonces, ¿cómo responde Popper a esto?
Si lógicamente siempre puedes salvar la teoría, ¿qué le queda a la falsabilidad? Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Pues sí, Popper concede el punto lógico. Admite que no puedes refutar lógicamente al convencionalista. Pero su respuesta es, bueno, es brillante. Cambia el enfoque. Dice, vale, lógicamente es posible, pero si queremos que la ciencia sirva para aprender de la experiencia, si queremos que progrese, tenemos que decidir no jugar así. Una decisión. Sí, su solución no es lógica, es metodológica. Propone que la comunidad científica adopte conscientemente unas reglas de juego, unas normas. Normas que nos impidan caer en esas estratagemas convencionalistas, como las llama él. Es una decisión sobre cómo queremos hacer ciencia. ¿Y qué tipo de reglas? Pues una regla clave es precisamente no introducir hipótesis ad hoc o cambiar definiciones solo para salvar una teoría, porque sí. ¿Significa que nunca podemos cambiar teorías o añadir hipótesis? No, no es eso. Pero hay una condición súper importante. ¿Cuál? Solo es aceptable hacerlo si la nueva versión de la teoría, la modificada, es más falsable que la anterior. Tiene que hacer predicciones nuevas, ser más precisa, arriesgarse más. La modificación debe abrir nuevas vías para intentar refutarla, no cerrarlas. Ah, entiendo. Es como decir, mira, lógicamente podrías hacer trampas para proteger tu idea, pero si jugamos en serio a esto de la ciencia, acordamos no hacerlo. Si cambias algo, que sea para que la teoría se moje todavía más, no para esconderla. Es casi una cuestión de honestidad intelectual, ¿no? De someter las ideas a las pruebas más duras posibles. Totalmente. Es una decisión sobre el carácter que queremos darle a la ciencia. ¿Vale? Otra cosa que me parece importante aclarar. Cuando Popper habla de falsabilidad como el listón para ser científico, quiere decir que necesitamos una prueba definitiva, una certeza absoluta de que la teoría es falsa para descartarla. ¿O es más sutil? Es una distinción clave, y a veces se entiende mal. Hay que separar falsabilidad de falsación. Son dos cosas distintas. A ver. La falsabilidad, como decíamos, es una propiedad lógica de la teoría. Es si la teoría, por cómo está hecha, podría en principio ser refutada por algún resultado observable que podamos imaginar. Es una cuestión de diseño. Prohíbe algo. Se expone a lo que diga la experiencia. Vale, eso es la falsabilidad. ¿Y la falsación? La falsación es el proceso real, práctico, metodológico, por el que llegamos a la conclusión de que una teoría ha sido refutada. Y este proceso es mucho más complicado. No basta con una observación aislada que parezca contradecirla. Popper mismo dice que para dar una teoría por falsada científicamente, que no quiere decir que sea falsa en un sentido absoluto, ojo, sino que ha sido superada, normalmente hace falta algo más sólido. Necesitamos que la comunidad científica acepte lo que él llama una hipótesis falsadora. Hipótesis falsadora. Sí, suele ser una afirmación de bajo nivel, pero que describe un efecto reproducible. Algo que pasa una y otra vez, de forma consistente, y que contradice lo que la teoría predecía o prohibía. A ver si lo he pillado bien. Falsabilidad es como el potencial de ser tumbada, una característica para jugar en la liga de la ciencia. Y falsación es el acto de considerarla tumbada basado en pruebas sólidas, repetibles, que la comunidad acepta. Exactamente así. La falsabilidad es el criterio de demarcación, la falsación es un posible resultado, y ojo, nunca definitivo al 100%, del proceso de contrastar la teoría con la realidad. Perfecto. Y hemos hablado varias veces de los enunciados básicos como la herramienta para intentar hacer esa falsación. Dijiste que eran afirmaciones sobre hechos observables específicos. ¿Podemos concretar un poco más qué son y por qué son tan importantes? Los enunciados básicos son, digamos, la piedra de toque empírica en el esquema de Popper. Son afirmaciones muy concretas. Dicen que algo observable está pasando o tiene una propiedad X en un lugar y momento determinados. El ejemplo clásico: aquí y ahora hay un cuervo que no es negro. O en un laboratorio: en el experimento tal, hoy a las 3, el aparato cual marcó Z. Son singulares. Y son la base porque, en principio, podemos comprobar si son verdaderos o falsos, mirando, observando o experimentando, aunque luego veremos que cómo los aceptamos tiene su miga. Vale, eso lo dejamos para el final. Sí, y ligado a esto, Popper usa también el término acontecimiento. No es súper crucial para entender la idea general, pero ayuda con la lógica. Un acontecimiento no es una observación única, sino el tipo de suceso que describiría un enunciado básico.
Por ejemplo, el acontecimiento sería la existencia de un cuervo no negro. Da igual dónde y cuándo, es el tipo de cosa. Ajá. Lo útil de esto es que podemos decir que una teoría científica universal, como todos los cuervos son negros, es como una prohibición, prohíbe que ocurran ciertos tipos de acontecimientos. Entiendo. Prohíbe el acontecimiento existencia de cuervos no negros. Exacto. Y aquí viene lo interesante. Cuantas más clases de acontecimientos prohíba una teoría, más cosas nos está diciendo sobre cómo es el mundo y sobre cómo no es. Y por tanto, más puntos de contacto tiene con la realidad, más oportunidades nos da para contrastarla y, si acaso, refutarla. Una teoría es falsable si la clase de acontecimientos que prohíbe no está vacía. Y cuanto más prohíbe, más contenido empírico tiene y más falsable es. Entendido. Así que una teoría que vale la pena científicamente es la que se moja, la que se atreve a decir que un montón de cosas no pueden pasar. Y eso es bueno no porque pensemos que es la verdad final, sino porque nos da muchas formas de intentar pillarla en un renuncio. Cuanto más prohíbe, más fácil es en principio ponerla a prueba. Es casi al revés de lo que uno pensaría de primeras, ¿eh? Exacto. Es uno de los puntos más contraintuitivos y, para mí, geniales de Popper. El riesgo es una virtud en ciencia. Totalmente. Bueno, hemos visto la falsabilidad, la respuesta al convencionalismo, las reglas metodológicas, la diferencia entre falsabilidad y falsación, los enunciados básicos, los acontecimientos prohibidos. Parece que tenemos las piezas clave. Pero creo recordar que Popper menciona otro requisito, todavía más básico para cualquier sistema que quiera ser científico, ¿verdad? Algo previo a todo esto. Sí, es fundamental, aunque a veces se da por sentado por ser tan obvio. La coherencia interna, la compatibilidad. Un sistema teórico para ser útil en ciencia, o en cualquier cosa racional, no puede ser contradictorio. Tiene que respetar el principio de no contradicción. Claro, eso parece lógico. Pero ¿por qué es tan importante para la falsabilidad? Porque la lógica nos dice que de un sistema contradictorio, uno del que puedes derivar P y también no P, se puede derivar cualquier cosa. Cualquier afirmación imaginable se sigue lógicamente de una contradicción. Una teoría así lo afirma todo y por lo tanto no nos dice nada específico sobre el mundo. Es como un mapa, donde todos los caminos son posibles a la vez. No sirve para nada. Vaya, Un sistema así sería, en un sentido un poco tonto, máximamente falsable, porque cualquier cosa lo refutaría, ya que su negación también se deriva. Pero también sería máximamente verificable, porque cualquier cosa también se derivaría. No nos permite distinguir lo que la teoría permite de lo que prohíbe. Es información cero. Por eso, la coherencia es una condición necesaria, básica, aunque no suficiente, claro, para que una teoría pueda ser empíricamente falsable y científicamente interesante. tiene todo el sentido del mundo. Una teoría tiene que ser coherente para poder decir algo con significado, para poder prohibir algo y, por tanto, para poder ser puesta a prueba. Entonces, recapitulando un poco nuestra exploración de hoy, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos de Popper? Parece que cambia el foco radicalmente. El corazón de la ciencia no es tanto acumular confirmaciones, sino la búsqueda crítica, el intento sin descanso de encontrar fallos en nuestras mejores ideas, enfrentándolas a la realidad de la forma más dura posible. Y la falsabilidad es esa prueba de fuego. ¿Es tu teoría lo bastante valiente como para arriesgarse a que los hechos la tumben? Exacto. Y lo fascinante es cómo eso cambia la visión del progreso científico. No se trata de ir poniendo ladrillos de verdad con mayúsculas, inmutables. Más bien la ciencia se parece a un proceso casi evolutivo. Lanzamos conjeturas audaces, hipótesis imaginativas, pero, y esto es clave, testables, falsables. Luego las sometemos al examen más riguroso posible, lógico y empírico. Y muy importante, tenemos que estar dispuestos a descartar o modificar esas hipótesis por mucho que nos gusten, cuando la evidencia reproducible lo pida. Las cambiamos por otras mejores, que expliquen más, prohíban más y resistan, de momento, las nuevas pruebas. Es un ciclo continuo, dinámico, conjeturas y refutaciones críticas. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una que sale directamente de todo esto y que Popper mismo trata después en su libro. Hemos dicho que la falsación se basa en aceptar esos enunciados básicos que contradicen la teoría.
Pero Popper critica mucho la idea de que los aceptemos solo por nuestra sensación de certeza, por lo que vemos directamente. Él lo llama psicologismo, porque eso varía mucho y no es una base sólida para la objetividad científica. Entonces, si no es la pura percepción, ¿en qué nos basamos para aceptar esos hechos concretos que usamos para tumbar teorías enteras? Uf, esa es la pregunta del millón y nos lleva a un terreno aún más profundo y complicado. Si la propia base empírica, esos hechos que son como el tribunal de las teorías, no son absolutamente sólidos e indudables, si su aceptación depende, en parte, de decisiones, de acuerdos, de convenciones dentro de la comunidad científica, ¿qué significa eso para la objetividad de la ciencia? Hay un punto de convención inevitable incluso en lo que observamos. Es una cuestión que nos obliga a pensar mucho sobre qué es realmente el conocimiento científico y cómo justificamos lo que creemos saber. Pero explorar eso, bueno, eso ya sería material para otra inmersión profunda.